Y me encanta estar de regreso en esta ventanita y desde casa, porque desde ayer venimos hablando con un tema que ustedes incluso en las redes me escribían en algunas zonas del cuerpo y hoy vamos a buscarle ese simbolismo a través de la mano de Michelle Castellano, terapeuta especialista en escucha corporal. Buenos días, Michelle, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Buenos días, gracias por invitarme de nuevo. Ayer esas redes se explotaron preguntándonos por todas las zonas del cuerpo y vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que es escucha corporal, ¿te parece? Correcto, Explícanos nuevamente buenísimo. para las personas que se unieron el día de hoy. A ver, ayer conversábamos de que en la escucha corporal intentamos encontrar cuál es el origen emocional o energético de las dolencias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Porque muchas veces nuestro cuerpo cuando nos duele, lo que está intentando es darnos la señal de que hay algo ocurriendo detrás, bien sea emociones atrapadas, formas de pensamiento que no van con lo que nosotros somos, o temas que ya debemos sanar para seguir adelante, que pueden ser temas incluso heredados de nuestros padres o temas de vidas pasadas o cosas, las creencias limitantes que son muy importantes, que conversábamos ayer, que son temas que cuando estábamos pequeños, cuando estábamos aprendiendo nos dijimos y seguimos creyendo que la vida era así y luego nos damos cuenta que no, que la vida no es así o que nosotros somos diferentes porque ya hemos madurado, pero esas creencias nos siguen atando atrás y se siguen acumulando en forma de energía en nuestro cuerpo. Hablaba el día de ayer que justamente con la terapia de escucha corporal se habla de simbolismos y que cada Exacto. terapia es individual, sin embargo, ciertas zonas del cuerpo te van abriendo justamente a entender cuál es esa situación que vienes arrastrando, sea de familia, por programación, por una creencia, por un biochoc, un trauma inclusive, ¿no? Correcto, correcto. De eso hablábamos ayer y era lo que iba a comentar, que en la escucha corporal se trabaja con simbolismos generales, ¿verdad? De lo que representa cada parte del cuerpo, pero esa representación de la parte del cuerpo para mí o los temas que yo tengo que trabajar con ese aspecto pueden ser son diferentes entre una persona y otra y las emociones que están detrás, las creencias que están detrás también son diferentes entre una y otra. Sabes que ayer al finalizar el programa dejamos en el aire dos preguntas que debían hacerse las personas. ¿Puedes repetirlas? ¿Cuál era eso que debíamos preguntarnos para que se la hagan nuevamente hoy? Sí, claro, vamos a hacer algo. Vamos a hacer las Ajá, preguntas y hacer como un ejemplo muy rápido, ¿verdad? ok. La primera pregunta era, ¿cuál es la función de esa zona del cuerpo? Vamos a tomar, por ejemplo, la columna, ¿verdad? La función de esa zona del cuerpo es darnos estructura, es darnos estabilidad, permitirnos movernos, ¿verdad? Ujú. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la función de la columna? Esa es darnos estabilidad y permitirnos movernos y avanzar. La segunda pregunta, ¿qué no me permite hacer el dolor que tengo? Que en algunos casos el dolor puede ser moverte, no te permite moverte, en otros casos Claro. más bien moviéndote te sientes bien, pero cada vez que te acuestas a descansar el dolor es insoportable o te cuesta flexionarte O no puedes hablar. o Ujú, más bien estás cómodo flexionado pero no te puedes erguir en el tema de la columna, ¿no? ujú. Entonces la segunda pregunta es esa. ¿Qué no me permite hacer el dolor que tengo? Entonces, en este ejemplo, pongamos el ejemplo de que en este caso, el dolor no me permite moverme y hacer las actividades que yo disfruto hacer, o sea, las actividades de ocio. Por ejemplo, no me permite bailar, hacer movimientos que yo disfruto. Entonces, luego de que te haces esas dos preguntas, comienzas a preguntarte, ok, ¿por qué? Entonces yo no me estoy permitiendo o qué problemas tengo yo con moverme y disfrutar. Quizás puedes darte cuenta, pues, que el disfrutar y el moverte y hacer las cosas que te gustan representan tener que dejar de lado otras cosas que crees que son tu responsabilidad o sientes culpa de estar disfrutando y no estar trabajando y allí es que comienzas a darte cuenta que hay detrás del dolor. Allí es justamente donde se va sumando y sumando y sumando esa Ujú. gotita en el agua del vaso que se derrama. Hablábamos ayer de esa zona articular y nos diste el significado. Hablábamos también de la zona pélvica y nos diste el significado. Hoy queremos pasar por otras zonas del cuerpo, pero me gustaría que hicieras un pequeño resumen de ese centro energético número 1, el centro energético número 2, para luego pasar a esas otras cositas que nos pueden molestar en nuestro día a día. Buenísimo, sí. Cuando hablábamos del primer centro energético, todo lo que tiene que ver con pies,
rodillas, incluso podemos meter allí todo el tema de huesos, de dientes, de las zonas duras del cuerpo, tienen que ver con cómo me muevo en la vida, cómo avanzo, del exceso de carga, de responsabilidad, de culpa, de todo como lo que te llevas encima, ¿verdad? También tiene mucho que ver con todas nuestras como necesidades básicas, si soy capaz de proveerme mis propias necesidades básicas y lo que tiene que ver con, como con lo más primitivo, ¿verdad? Con el sobrevivir y el avanzar. Luego, el siguiente centro energético que está relacionado con el área pélvica, caderas, órganos sexuales, intestinos, tiene que ver con la fluidez, con cómo fluyo ante la vida, tiene que ver con mi sexualidad, de cómo me siento como hombre o como mujer. En el tema de fluidez tiene que ver también con lo económico, ¿verdad? El dar y recibir. Y tiene mucho que ver también con todo lo que es el placer, de si yo soy capaz de sentir placer en mi vida, de disfrutar mi vida y de dar luz a mis deseos, ¿ok? Con la fertilidad, no solo el tener hijos, sino si yo soy capaz de ser fértil, de crear, de generar cosas, ¿verdad? E incluso generar todo lo que necesito para ir detrás de mis sueños y de mis deseos. Hablabas también en el centro energético número 1 que está conectado con los genitales y en el centro energético número 2 con los riñones y los líquidos del cuerpo, ¿no? Y lleva justamente a gestar o a dar a luz algo, sea un bebé, una relación de pareja, una relación de trabajo, ¿cierto? Correcto. Y hablábamos también de que muchas veces esas cargas, cuando hablamos sobre todo con el tema de mujer, de útero, muchas veces no son nuestras, sino que las traemos también de nuestras madres, de nuestras abuelas, de todo nuestro sistema familiar. Bueno, te invité el día de hoy justamente porque quedan cualquier cantidad de zonas del cuerpo y obviamente estamos hablando de forma generalizada porque en escucha corporal la idea es hacerlo individual. Pero si hablamos del plexo solar, el centro energético número 3, la parte digestiva, el estreñimiento o incluso las diarreas, el colon irritable, la gastritis, úlcera, esta parte estomacal, todo el sistema digestivo. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los chakras, todo el tema digestivo y plexo solar está relacionado con el poder personal, como con esa sensación de yo puedo, de mi brillo personal, de un poco de autoestima también. Tiene que ver con quizás la seguridad y también los miedos. O sea, si tengo muchos miedos o inseguridades me va a pegar mucho en el estómago. Si lo vemos como un poco más a nivel de simbolismos y de funciones, ¿qué te permite hacer el estómago y todos los órganos que tenemos acá en el área abdominal? En parte nos permite nutrirnos. Entonces ¿cómo me nutro yo en mi vida, con mis relaciones, con mi trabajo? Si estoy en situaciones y en ambientes que realmente me nutren o no. También tiene que ver con la manera en la que yo asimilo las cosas, si soy capaz o si no he asimilado ciertas situaciones en mi vida quizás. Si hay una persona que dice yo voy de los extremos, por ejemplo, sufro una época de estreñimiento, en otros momentos tengo diarreas extremas, que dicen, no me estoy nutriendo bien o me estoy quedando con muchas inseguridades y de repente de alguna forma ya no digiero más esta parte energética o esta situación y el cuerpo de alguna manera tiene que encender esa alarma. Sí, o quizás estás en una situación en la que te cargas y tragas y tragas y tragas y tragas sin decir nada de lo que sientes y hay un momento en el que explotas y dejas que todo salga de la peor manera quizás y incluso reaccionas de maneras en las que no te sientes tú. Es esa sensación de quizás cerrarte y mantener todo el estrés y luego soltarlo por completo. O sea, de alguna manera, debo mantener el control para no entrar o en ataques de rabia, no explotar o en ansiedad, porque todo eso va directamente a la boca del estómago. La gente lo somatiza normalmente por allí. O incluso puede tener también que ver con excesividad de carga, de que estás así que no puedes ni relajarte un segundo porque tienes que cargar muchas cosas y luego en el mínimo instante en el que te permites descansar sale todo lo que tienes acumulado, todo el estrés, todo el dolor, toda la frustración, todo lo que sea que te estás guardando allí.
El odio, la rabia, el miedo, las inseguridades, etcétera, etcétera. En el caso del centro energético número 4, yo entiendo que tú en escucha corporal no lo trabajas por centro energético, pero bueno, para mí es mucho más fácil ir como por zona y que tú nos las expliques porque todos queremos saber. Las mamas, el cáncer de seno, los quistes en las mamas, incluso el cáncer de seno para los hombres, el corazón, la parte respiratoria, todo lo que está aquí en el pecho. ¿Cuál es el simbolismo? Cuando hablamos del pecho suele estar muy relacionado con temas de amor, de cariño, de afecto, con temas de la niñez, de si me sentía amado por mis padres, de si sentí que ellos me protegían, si me abrazaban, si tuve la cantidad incluso como de tacto que yo necesitaba para sentir ese cariño. Tiene que ver cuando hablamos de temas del corazón, tiene que ver con relaciones más que todo, porque es aquello que nos une más al amor. Puede ser relaciones de pareja, puede ser relaciones con los padres, con los hijos, con amigos, incluso con nosotros mismos. Cuando hablamos de pulmones y de la respiración es aquello que nos da vida, entonces cómo somos capaces de disfrutar esa vida, de sentirnos dignos de vivir, de sentirnos dignos de respirar. De respirar hacia la vida, incluso, de inhalar y exhalar, de relajarnos, de disfrutarla también. Y cuando hablamos de los senos, está relacionado también con temas de mujer también. La autoestima como mujer y cómo me siento como mujer. Pero en el caso de la garganta, la tiroides, la cervical, incluso esa parte otorrina, cuando las personas le duelen las amígdalas, tienen alergias, rinitis, estornudan cada rato, es que se me inflaman los ganglios, los oídos, y bueno, de aquí hasta aquí es medio desastroso y salen hasta aftas en la boca, ¿no? ¿Qué pasa con eso? A ver, cuando hablamos de garganta tiene mucho que ver con la comunicación, ¿verdad? De si soy capaz de comunicar lo que necesito comunicar, porque en algunos casos hay personas con dolores de garganta y que dicen, no, pero si yo digo todo lo que pienso, pero quizás no estás diciendo todo lo que piensas, pero no ese tema en particular que necesitas sanar, que te tragaste y que no has sacado, que tienes allí guardadito como un secreto o como por un tema pendiente por conversar. Tiene que ver con el tema de expresión y de comunicar, pero también no solo el conversar, sino si soy capaz de expresarme quizás artísticamente, si soy un artista, de expresar tus ideas. Lo que soy, exactamente. Tiene que ver mucho también, ya cuando hablamos de cervical y de dolores en el cuello y hombros, tensión, tiene que ver con el querer mantener el control, de querer mantener mi cabeza recta porque sentir que el agua me está llegando y no puedo respirar, que es como esa sensación de tensión. Y también con el quizás estar viendo muy en una sola dirección, solo mi punto de vista y no ser capaz de quizás mirar hacia los lados, de encontrar otras soluciones a mis problemas y ser un poco más flexible, de soltar un poco más el control. Si vamos más arriba, como me estuviste mencionando, al tema de rinitis, la rinitis tiene mucho que ver, obviamente son como líquidos del cuerpo saliendo, ¿verdad? Y alergias, y están muy relacionadas con temas de respiratorios, de amor, de que quizás con una sensación de llanto, que al no llorar, entonces busca salir por otra zona. Todo lo que trata de llorar el alma, el cuerpo, ¿no? Sí. Todo lo que trata de llorar el alma, lo llora el cuerpo. Lo llora el cuerpo, correcto. Y también el tema con nariz y con alergias no me permiten respirar bien y sentir bien los olores. Hablábamos que el tema de respiración es poder vivir, el sentir que puedo vivir. A lo mejor tengo algún llanto por dentro que no me permite vivir como yo quiero. Y con el tema del olfato, tiene que ver con la intuición, con ese sistema de supervivencia, de ser capaz de guiarnos por nuestra propia intuición. Cuando hablamos de oídos... Es decir, te sujeto ahí un momentito y disculpa, que una persona que a lo mejor no se sienta tan clara cuál es el camino, qué es lo que tiene que tomar, y hay muchas lágrimas y muchas tristezas, de alguna forma o pierde un poco ese gusto y ese olfato, incluso va a estar con rinitis, estornudadera, congestión nasal.
etcétera, etcétera, y hasta el aftas en las bocas porque me puede dar hasta rabia o dolor. Sí, de hecho, muchas veces tenemos la nariz tapada y tampoco podemos saborear y disfrutar bien la comida, porque quizás esa sensación o ese llanto que llevamos por dentro no nos permite disfrutar, sentir placer por la comida o por lo que sea que nos genere placer en ese momento. Y eso congestiona los oídos también. También. Y las aftas están muy relacionadas como con rabias no expresadas. O sea, rabias que nos tragamos, que no salieron por nuestra boca y se quedan allí como encapsuladas. Rabias o miedo, pero más que todo con rabia. Y oídos tiene que ver con o que no queremos oír el resto del mundo por lo aturdidos que estamos, o que más bien no somos capaces de oírnos a nosotros mismos. Tiene que ver con alguno de los dos, hay que ver cuál es el caso en particular. Claro, porque ahorita estamos hablando de simbolismos generalizados para la terapia de escucha corporal. Uno va viendo, o bueno, tú que eres la especialista, vas viendo la zona de forma individual según la creencia, la programación o las cargas personales. Claro, yo voy guiando, pero al final es la persona la que se va dando cuenta del significado que tiene para ella. O sea, es muy de conversar entre la persona y yo. En el caso de los dolores de cabeza, problemas en la vista, no puedo dormir, tengo pérdida de la memoria, me siento aturdido, sufro de unas migrañas o jaquecas y hasta ganas de vomitar horrible, y es como un tapón, es como un casco de todo lo que está allí en la cabeza, incluso la tensión arterial, a pesar de que venga del corazón. Yo últimamente he escuchado demasiadas personas que le dio una ACV, es que se le subió la tensión, es que tiene una migraña, es que está perdiendo un poco la vista, y bueno, al final todo el mundo dice, es por estrés, es por estrés. Claro, hay una historia médica, ¿no? Hay una patología médica que eso hay que respetarlo 100%. Vaya a su médico, haga su tratamiento y busque, trabajar en paralelo con escucha corporal. Esto no quita ningún tratamiento médico, ningún tipo de medicina, solamente va a ayudarlo a usted a liberar toda esa tensión, en este caso de lo que está grabado aquí en esta programación consciente o subconsciente. Sí, correcto. Y tampoco significa que no va a volver a dar un dolor de cabeza o no va a volver a doler el hombro, simplemente que quizás es menos repetitivo, o cuando sucede tú te das cuenta de qué te quiere decir el cuerpo más rápido y allí haces un cambio que te permite salir del dolor o de la dificultad mucho más fácil. Del cuadro. Entonces, lo de la cabeza, cuéntanos. La cabeza que mira que a mí me dan migrañas cada ratito. La cabeza tiene muchísimo que ver con el control, con asumir todo nosotros mismos, con no dejar la pensadera, y tienes que ver qué hay detrás de ese miedo a soltar el control. Puede ser sentir, ¿qué crees que puede ser lo peor que puede suceder si sueltas el control? En algunos casos hay gente que es súper sobreprotectora y que siente que no puede dejar a nadie de lado, porque si las dejan lo van a hacer todo mal, y si va a hacer todo mal les puede pasar algo malo. Entonces, y te pones a ver, entrar como en lo más profundo, ¿qué puede ser lo peor si a alguien le pasa algo mal, un accidente, se va a morir? Entonces temas que trabajar, por ejemplo, con la muerte. En otros casos te da miedo soltar el control porque sientes que si no sueltas el control, entonces no vales nada. Tiene más que ver con temas de autoestima. Y por allí vas viendo qué tiene que ver el control contigo, ¿no? En dónde tienes problemas la pensadera, con el control. ¿No? O quizás, no puedes soltar el control porque no soportas que alguien más te controle a ti. Tiene que ver más con las figuras de poder, a lo mejor con temas con tu padre o con tu esposo, o con tus profesores, con gente que tú pensaste o que sentías que era tu figura de poder. Claro, hay que ver de todas cuál es la programación de control, porque a lo mejor te preocupa tanto algo que te cuesta soltarlo porque sientes que va a suceder algo más, y si no estás allí, bueno, pierdes el control tú y pierdes el control todo. ¿Sabes que hay una parte que no te pregunté y es sumamente importante porque es el órgano más grande del cuerpo, la piel? La piel tiene mucho que ver, la piel nos cubre por completo, ¿verdad? Y tiene como, digamos, dos simbolismos que le podemos ver. Uno es como nuestra capa protectora. Entonces, ¿de qué me estoy protegiendo
o por qué no permito quizás que algo me toque, que algo se me acerque, porque estoy como, o me siento muy mal y necesito protegerme, o no quiero ser vulnerable a esa sensación de que alguien más Un me toque. escudo. Un escudo como tal. Y también tiene mucho que ver es el órgano a través del cual sentimos el tacto, del cual sentimos el afecto, entonces tiene mucho que ver también con esa capacidad de relacionarnos con otras personas, de sentir, dejarnos que se acerquen, dejarnos ser tocados, nosotros tocar, nosotros transmitir Claro. cariño, entonces tiene que ver con ambas cosas, tanto como con esa manera de protegernos y de escudo, pero también con esa capacidad de acercarnos y de ser vulnerable y de abrirnos a otras personas. Que de todas, Otras todas sigue situaciones. siendo un escudo. Exacto, Un que de escudo. todas, todas sigue siendo un escudo. Ujú. Michelle, yo quisiera invitarte más adelante para que nos sigas explicando mucho sobre este tema tan profundo y tan interesante y nos ayudes a hacer incluso ejercicios. Pero, ¿cómo o cuáles son los pasos para seguir o esta terapia de escucha corporal o terminar de hacernos esas preguntas y poder avanzar incluso si alguien se siente un poco deprimido, un poco ansioso o adolorido? ¿Cuáles son los pasos? A ver, te cuento. En escucha corporal lo que hacemos es primero buscar el simbolismo, ¿verdad? Que lo hacemos mediante esas preguntas que estuvimos conversando de cuál es la función de esa parte del cuerpo, cuál es la forma de esa parte del cuerpo, y allí vamos viendo qué nos quiere decir. Luego buscamos las energías que están asociadas a ese simbolismo. Todo esto lo hacemos mediante péndulo, como si fuese respuesta espiritual. ¿Cuáles son las energías que están asociadas? Luego hacemos una meditación como para que la persona conecte con esas energías y sobre todo sienta. O sea, que sienta las emociones y que sienta como la sensación en su cuerpo. Y luego buscamos cuáles son las creencias que se dijo en el momento en el que vivió todo eso, o las creencias que están detrás de ese miedo o de esa rabia o de cualquiera que sea esa emoción. Entonces es lo que hacemos en escucha corporal. Lo puede hacer la persona por sí mismo, pero claro, siempre recomiendo estar acompañado de alguien más, sobre todo para que lo guíe, para que lo contenga, Claro. y para que te haga preguntas que a veces uno mismo no se pregunta porque está enfocado en algo más, Claro. y necesitas como esa persona externa que te ayude. El Pepe Grillo, el Pepe Sí. Grillo. Pero si una persona está por sí mismo, le recomiendo es eso, preguntarse cuál es la función de esa parte de su cuerpo, qué no le permite hacer y cómo se siente con respecto a eso. Excelente. Danos tus redes, por favor, y si hay muchas de las personas que nos están escuchando tienen alguna pregunta o quieren saber de una zona de su cuerpo, ¿por dónde te pueden contactar? Me pueden contactar a través de mi Instagram, ser, piso abajo, by, piso abajo, Michelle. Gracias, 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 bendiciones, gracias Michelle por tan maravillosa información. A ustedes en casa, ¿qué pasa que no te deja avanzar ese dolor? ¿Qué hay detrás de esa creencia? ¿Qué no me permito realizar? Y esa zona de mi cuerpo me toca. Mil bendiciones, gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao, chao Michelle. Gracias, chao.